Buenos días, profesor. Mi nombre es Yayetzivil Flores Condori y el día de hoy voy a hablar sobre el tema de la historia de la irrigación. ¿Qué es la irrigación? Es la aplicación artificial del agua en el suelo con el propósito de suplir a este de la humedad esencial para el crecimiento de las plantas. También se puede definir la irrigación como el aporte a los terrenos de cultivo de un volumen controlado y oportuno de agua descontando de dicho volumen, la más aprovechable de las lluvias para lograr el desarrollo de los cultivos hasta la maduración de sus frutos. O también conoció la irrigación como conjunto de dispositivos capaces de aportar de forma artificial y ordenada el caudal de agua sobre los terrenos más necesitados, con la finalidad de obtener una producción agrícola eficiente. Antecedentes históricos. Los primeros canales y sistemas de riego conocidos se construyeron en Egipto hace unos 7000 años para aprovechar las aguas del Nilo. También en Mesopotamia los sumerios usaron el regadío hace 4400 años y los chinos poco después. El imperio inca construyó complejos sistemas de riego, lo cual también practicaron los olmecas y otras culturas avanzadas del continente americano. Además de las presas y los canales, también se diseñaron hace milenios muchos dispositivos para facilitar la extracción del agua, como la rueda persa, como podemos ver en esta imagen, el shaduk egipcio y las poleas o rolanas para elevar la soga que sostiene los cubos en los pozos. Periodo antiguo, 2000 años hasta 332 años antes de Cristo. En En este periodo, la cultura china desarrolló un vasto proyecto agrícola en los ríos Azul y Amarillo para alimentar a por lo menos 400 millones de habitantes. En la India se construyen un conjunto de reservorios para irrigar áreas secas. Igualmente, los sirios y persas en la Mesopotamia derivan los ríos Éufrates y Tigris mediante canales con fines agrícolas. Periodo alejandrino, 362 años antes de Cristo hasta 642 después de Cristo. Para resumir la gigantesca obra realizada en este periodo, nos referimos a algunos científicos y a estos descubrimientos: Arquímedes, Exibio y Herón de Alejandría. Arquímedes desarrolla el principio que lleva su nombre e inventa el tornillo hidráulico, como podemos ver en esta imagen. Exibio inventa la bomba impelente, que es esta imagen, y Herón de Alejandría inventa la turbina de reacción, como podemos ver en esta imagen. Periodo islámico, 642 años después de Cristo hasta 1000 años después de Cristo. En el año 634 de nuestra era, los árabes capturaron Alejandría e iniciaron la era islámica. Mediante la traducción de los clásicos griegos, desarrollaron nuevas fuentes de energía inventando la rueda hidráulica, los molinos de viento y los elevadores de agua. Civilización tecnológica, 1000 años después de Cristo hasta hoy. La decadencia árabe da origen a la era de la civilización occidental que genera un acelerado desarrollo de las técnicas agrícolas e hidráulicas. En Francia, España e Inglaterra se fabrican más de 5000 molinos de viento, se construyen numerosos sistemas de canales para riego y esclusas para la navegación, igualmente se ejecutan obras para la generación hidráulica, se inventa a las ruedas Pelton y Francis. Irrigación en el Perú. En el río en el Perú ha sido y se espera que continúe siendo un factor determinante en el incremento de la seguridad alimentaria, el crecimiento agrícola y productivo y el desarrollo humano en las zonas rurales del país. Los recursos hídricos y la infraestructura hidráulica para riego está distribuida de manera desigual eh, por el país, lo que crea realidades muy diferentes. La costa, de tierra fértil pero seca, posee grandes infraestructuras hidráulicas, fruto de inversiones destinadas al desarrollo de regadíos para fomentar exportaciones. La sierra y la región amazónica, con abundantes recursos hídricos pero poca o rudimentaria infraestructura para riego, poseen minifundios con cultivos destinados a mercados locales o subsistencia. Una gran parte de su población es pobre. Historia de riego en el Perú. En la historia del riego se conoce que el agua era un sustento para la tierra con plantaciones y también daba riqueza y poder. Por lo tanto, este elemento tan esencial daba ya desde tiempos remotos confrontaciones y altercados bastante serios. Se sabe que 3000 años antes de Cristo el hombre se había hecho sedentario, trató de dominar el agua, llevándola desde los ríos por medios de represas hacia buenas tierras. El hombre se dio cuenta que esta tarea se convirtió en una técnica que pudo dominar. Por lo tanto, gracias a este descubrimiento, es como comienza la historia del riego en la agricultura. En ese momento es cuando comienzan a aparecer las primeras poblaciones. Seguramente es cuando se inicia entonces la historia del riego, al lograr el buen uso
de esta técnica de riego es lo que ayudó a muchos pobladores en muchos lugares a tener una mejor forma de vida y asegurarse el modo de conseguir sus alimentos, puesto que ya no tenían que depender solamente de lo que cazaban, de una vida nómada, de andar errante caminando de un lugar al otro y corriendo riesgos, al tener que cazar animales que muchas veces eran peligrosos. A partir de esos momentos, el de comenzar a cultivar y regar sus propios plantíos, ya podían tener una vida más tranquila y sin trasladarse a otras regiones. Cuando conocieron la agricultura, esos pueblos que debían movilizarse continuamente comenzaron un nuevo tiempo de cambio en relación a sus costumbres. Fue una verdadera revolución para ellos, tanto por el señorío que ejercieron sobre el agua, el arte de aprender a regar, lo que cultivaban y el hecho de conseguir su propia comida sin tener que emigrar. Era para ellos una gran reforma a partir de lo que la historia de Rigo cuenta. Es así que desde épocas preincaicas, los pobladores reconocían la importancia del agua. Por ejemplo, los miembros de la cultura chavín construyen el canal colector de aguas pluviales de Cumemayo, que permite el trasvase de las aguas del río Jequetepeque al río Cajamarca. En cuanto a explotación de aguas subterráneas, se pueden citar las galerías filtrantes de Nazca, que en número de 28 han sido descubiertas y continúan en uso para riego. La invención del andén plataforma terraza de cultivo significó un cambio evolucionario en la agronomía peruana que pasaba gracias a él del método extensivo al método intensivo, andenes de Pisac y chincheros en el Cusco. En la costa peruana, el Inca construyó importantes canales como los llamados Racarrumi y Gurreque en el valle de Chancay y el canal de la Achirana en Inca. Sin agua y sin tierra, los incas fueron los más grandes agricultores de la América antigua. En la época del virreinato, se redujo la agricultura dada la predominante preocupación en la minería. En la República, muy lentamente se ha venido expandiendo la frontera agrícola mediante costosas obras de irrigación, ejecutadas principalmente en la costa con la ayuda del ingeniero Charles Sutton. El gobierno de Lejía emprendió las irrigaciones del Valle Imperial en Cañete y se iniciaron en 1924 las obras de irrigación en la Valleque, logrando regar 25.000 hectáreas. Igualmente se logró rehabilitar alrededor de 4.000 hectáreas en el Valle de Chira. El proyecto especial de Jequetepeque-Saña ha logrado el mejoramiento de riego de 36.000 hectáreas y la incorporación de 6.700 hectáreas en el Valle de Jequetepeque. La presa de Gallito Ciego tiene una capacidad de 400 millones metros cúbicos. Los proyectos de irrigación, normalmente su financiamiento requiere de condiciones crediticias asociadas al potencial que se desarrollará. En general, esas inversiones son rentables económica y socialmente, cuando su diseño ha contemplado un abanico de factores. Existen grandes, medianos y pequeños proyectos de irrigación. Las inversiones en los principales proyectos de infraestructura de riego del sector agrario tienen básicamente tres componentes: las inversiones relacionadas a la incorporación de tierras agrícolas, las inversiones relacionadas al mejoramiento del riego y las inversiones relacionadas a la generación de energía eléctrica. Con estos proyectos, la irrigación se logran regar terrenos que son capaces de ser rentables y sostenibles en la actividad agraria, involucrando aspectos sociales, políticos y económicos. Los sistemas de riego en estos proyectos son la infraestructura que hace que grandes áreas peruanas puedan ser cultivadas con la aplicación del agua necesaria. Gracias, profesor, por su atención.